Bienvenidos nuevamente a su programa Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos. Hoy dedicaremos nuestro programa a uno de los edificios más representativos de nuestra capital, el Capitolio de La Habana. Acompáñenme. Sí, conozco que el Capitolio fue construido en el gobierno de Machado, en el periodo aproximadamente del 1927-1930. En ese periodo fue la construcción y posterior inauguración del Capitolio. Ahora no me acuerdo. Machado. ¿No? Fue en la época de Machado, me parece, 1930 y algo. Yo sé que hay un Capitolio muy lindo, muy grande, hecho hace muchos años, que tiene un diamante dentro. El diamante que eso marca el kilómetro cero, o sea, a partir de ahí se inicia todo lo que es, los kilómetros de la ciudad. El Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra por encargo del entonces presidente cubano Gerardo Machado. Estaría destinado a albergar y ser sede de las dos cámaras del Congreso o cuerpo legislativo de la República de Cuba. Presenta una fachada acolumnada neoclásica y una cúpula que alcanza los 91,73 metros de altura. Situado en el centro de la capital del país, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José, es el origen kilométrico de la red de carreteras cubanas y después del triunfo de la Revolución, cuando fue disuelto el Congreso, fue transformado en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Academia de Ciencias de Cuba. Abierto al público, es uno de los centros turísticos más visitados de la ciudad, habiéndose convertido en uno de los íconos arquitectónicos de La Habana y es considerado habitualmente el edificio más imponente de la ciudad. Asimismo, fue nombrado por expertos como uno de los 6 palacios de mayor relevancia a nivel mundial. El inmueble se construyó a partir de una estructura metálica encargada a la compañía norteamericana Pudry & Henderson, que ya había ejecutado con anterioridad numerosas obras de importantes edificios en la capital. La longitud total de la construcción fue de 200,44 metros y su composición arquitectónica y volumétrica se estructuró a partir de un cuerpo central compuesto por la escalinata monumental de casi 36 metros de ancho por 28 metros de largo y un total de 56 peldaños interrumpidos por 3 descansos intermedios. A ambos lados del desembarco de la Gran Escalera se emplazan 2 grupos escultóricos hechos en bronce por el artista italiano Angelo Zanelli, la virtud tutelar del pueblo y el trabajo, de 6,50 metros de altura cada uno. Para conocer más detalles sobre una de las edificaciones más representativas de nuestro país, el Capitolio de La Habana, conversamos con el doctor Eusebio Leal Spengler en entrevista exclusiva a historiador de la ciudad. Bienvenidos a Íconos de La Habana. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué se ubicó tan importante edificación en este lugar? Bueno, estos eran unos terrenos del Estado. La antigua estación de Villanueva, que se encontraba en ese sitio, muy cerca, eran terrenos públicos también, porque el campo de Marte, lo que es actualmente el Parque de la Fraternidad Americana. Y por eso se determina construirlo en ese lugar que era el que se consideraba más adecuado, y en torno a la idea de la construcción del nuevo Palacio Legislativo, ya que antes, durante el gobierno del general presidente José Miguel Gómez, se había iniciado una obra que no llenó de satisfacción o complacencia a prácticamente a nadie.
a tal punto que por toda una serie de problemas se decidió demolerla. Hay imágenes impresionantes de la voladura de aquella obra precedente y se utilizaron solamente algunos de los muros, algunos elementos que podían incorporarse a la obra nueva. Después, piense usted que delante está el Paseo del Prado, piense usted que después llegó a La Habana el ingeniero francés Forestier, que pensó realizar un proyecto que permitía que saliendo de la escalinata del Capitolio se abría una gran avenida hasta el muelle. Pero afortunadamente eso no se hizo, habríamos perdido La Habana Vieja. Entonces ahora el Capitolio, una vez construido, forma parte de un conjunto monumental cerca del Parque Central, junto al Gran Teatro, y ahora podemos apreciar verdaderamente el acierto de haberlo construido exactamente ahí. ¿Cómo se concibió el proyecto? Primero, era necesario, a partir del orden creado en la República, un sistema bicameral, era necesario que convivieran en un mismo espacio. Anteriormente, el arquitecto Emilio Heredia, el mismo constructor de la aula magna de la Universidad de La Habana, hombre de gran prestigio, realizó un edificio en La Habana Vieja que lleva su nombre, Cámara de Representantes, y en ese lugar estaba esa cámara, la sede de lo que podíamos llamar la Cámara Baja, mientras que en el Palacio del Segundo Cabo sesionaba el Senado. De esta manera, la idea de construir un palacio legislativo que uniese las dos cámaras, independientemente la una de la otra, era un gran proyecto, y ese proyecto fue ideado por el arquitecto Rainieri. Después intervienen en detalles otros constructores, ingenieros especialistas, hasta que finalmente ingresan dos de los más importantes arquitectos de La Habana para todos los tiempos, que fueron Evelio Gobantes y Félix Cabarroca. Y ese proyecto final, que fue un poco rectificándose por el camino, es el que finalmente se va a edificar en un tiempo realmente extraordinario. ¿Cuál era el escenario político que estaba atravesando Cuba en el momento de la construcción de esta obra? Hay el periodo del general José Miguel Gómez, que es la restitución de la República después de la segunda intervención norteamericana ocurrida en 1905. Se había restituido el orden republicano, pero bajo la sujeción de la enmienda Platt y el proconsulado norteamericano. Entonces, el general Gómez realizó varias iniciativas durante su gobierno, y entre esas iniciativas estuvo la construcción de ese palacio legislativo que no llega finalmente a cristalizar. Empieza a construirse, pero nunca se concluye, queda como abandonado. Ocurre que se va a convocar en La Habana la Conferencia Panamericana de 1929, a la que asistirían los presidentes de todas las naciones del continente, incluyendo el presidente de los Estados Unidos. Era presidente de Cuba en ese momento el segundo presidente liberal, que era el general Gerardo Machado Morales. Machado, en esa primera etapa, es un constructor de obras, a partir del más importante ministro de Obras Públicas que durante mucho tiempo tuvo el país. Ese ministro de Obras Públicas, que fue Carlos Miguel de Céspedes, lleva adelante los grandes proyectos. Entre ellos se hace cargo del superproyecto, el megaproyecto de la carretera central de Cuba, por ejemplo, que era la obra grande y magna, una carretera desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, que debía acometer cada territorio, siguiendo el proyecto en cada territorio, aportando los recursos humanos para la construcción de la carretera. El Capitolio, para que fuera la sede del gran evento y que debía inaugurarse en el gran evento, y el antiguo Campo de Marte se convertiría en el jardín o el parque de la Fraternidad Americana,
para la cual cada nación del continente enviaría tierra para sembrar una ceiba, un árbol poderoso, que estaba rodeado de una verja como está aún hoy, con las palabras admonitorias de Martí: unidas ya es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz. A la puerta de la gran verja, ricamente realizada, estaban los nombres de los asistentes, y a cada uno de ellos se entregó una llave de oro de la puerta, como parte del acontecimiento. Se celebraban eventos en distintos lugares de la ciudad, pero el más importante sería la formal inauguración del Capitolio Nacional, que había sido licitado sobre la base de lo que ya estaba en 1927 para ser construido antes del 20 de mayo de 1929, aunque en realidad la llave en mano le sería entregada al presidente en 1932. Así se inaugura el Capitolio con toda solemnidad. Hay imágenes de esa obra, una obra colosal en la que intervienen no solamente los constructores y obreros cubanos, sino también escultores, tallistas españoles, canteros. Se abren las canteras de Pinar del Río, las canteras de piedra de capellanía. Se encarga al más importante arquitecto italiano de esa época, que va a ser el arquitecto Zanelli, autor del Panteón Nacional en Roma, el altar de la patria, que realice las dos grandes esculturas, y la escultura de la República de Cuba que iba en el medio del salón, que iba a ser hasta hoy la más alta bajo techo, entre las tres más altas: el Buda de Nara en Japón, la estatua sedente de Abraham Lincoln en Washington, y la tercera, la gran escultura de 45 toneladas que representa a Cuba y que fue diseñada por Zanelli y fundida en Roma. Alejo Carpentier tiene un trabajo que explica, detalla cómo llega la escultura, la gente viendo subir por la escalinata los pedazos de la escultura, para cuyo basamento, también de varias toneladas, se trajo una piedra de los campos arqueológicos de Egipto, una piedra semipreciosa, sobre la cual está la escultura. Delante estaría el diamante que marcaba el kilómetro cero de la carretera central. Se construiría también un gran hotel para las grandes delegaciones. ¿Cuál era el hotel? El Hotel Nacional. Y se construiría otro hotel, el Hotel Presidente, donde estarían delegaciones, cancilleres y otras personalidades. Es decir, que fue un momento muy importante que marca ese periodo de la obra del general Machado, que comienza con ese ímpetu constructivo y nacionalista, termina con una deriva autoritaria y concluye con una tiranía que el pueblo va a derribar. Es muy significativo que en las puertas del Capitolio, donde está la historia de Cuba, aparece el instante de la apertura del Capitolio, esculpida en bronce. Y a las masas que entraron en el Capitolio no destruyeron el edificio. Rompieron el rostro de Machado y el del presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge. Y así se puede ver hoy en las tres grandes puertas, en una de ellas, esa escena. Todo el Capitolio es una obra neoclásica. Está inspirada en el clasicismo de la arquitectura grecorromana, pero todo en su interior evoca Cuba. Cada representación, cada escudo, cada letra en todas partes es la glorificación de la historia nacional. Esta es la realidad. Y la gran escultura representa una Cuba con el escudo en una mano, donde está el escudo nacional y el de las 6 provincias, y en la otra mano la lanza, que significa la defensa de la soberanía nacional, entonces conculcada, hoy reconquistada, y por tanto la escultura y el Capitolio adquieren una dimensión extraordinaria como hecho histórico hoy.
sobre todo cuando se restituye allí la función legislativa, quiere decir la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora, ¿dónde descansa todo? En lo que está debajo de la estatua, en la cripta. Allí está, eso se creó para las cenizas del Mambí desconocido. El fundamento de la nación era la lucha por la libertad. A unos metros del Capitolio de La Habana se encuentra una de las calles más emblemáticas de la capital de todos los cubanos, el Paseo del Prado. La periodista Indira Román nos acerca a esta popular avenida. Basta hablar de sus bancos de mármol, sus farolas, sus 8 legones, su piso de terrazo o sus árboles frondosos para que usted sepa de qué sitio se trata sin siquiera mencionar su nombre. Y es que más de 1 kilómetro de paseo, los acontecimientos que ha vivido y la historia de su construcción hacen que el Paseo del Prado sea uno de los sitios que más distinguen a La Habana en el mundo. Su edificación no fue tan sencilla ni tan corta en el tiempo. Mandado a construir en 1772 por el capitán general de la isla, Marqués de la Torre, inicialmente su parte central era de tierra, no tenía bancos ni copas. Pero la imagen del Prado fue cambiando progresivamente. No fue hasta finales de la década de 1920 que se emplazan los 8 leones sobre sus pedestales que fueron fundidos con material de los cañones que habían protegido a la ciudad de corsarios y piratas. Contrario a lo que muchos especulan, ninguno fue robado jamás. Y de hecho, aunque resulte algo extraño, el Prado fue inaugurado oficialmente en 1928. Ha tenido más de un nombre: Nuevo Prado, Alameda de Extramuros, Paseo de Isabel II, Paseo del Prado y oficialmente Paseo Martí, aunque siempre se le llamó Prado a solas, nombre que recuerda al Prado de Madrid en España. El Prado no es únicamente este fragmento. Aunque aún hay opiniones encontradas sobre su extensión, lo cierto es que abarca el propio paseo, el Parque Central, el Capitolio y el Parque de la Fraternidad. Pero en este ir y venir, el Prado ha sido escenario de sucesos tan novelescos como reales y ha marcado acontecimientos únicos en la ciudad. Indira Román para Íconos de La Habana. ¿Qué características tiene la fachada del Capitolio? Acuerda que estamos hablando de un edificio de estirpe latina, greco-romana. En ese atrio de ingreso aparece el escudo de Cuba e inmediatamente las 3 puertas con la historia de la nación. La característica principal es esa, y después una inscripción en la fachada que dice Capitolio, que era el símbolo. Fíjese que cuando Céspedes, por ejemplo, recibe el mandato presidencial, se habla de que ingresaríamos con la victoria de la revolución en el Capitolio de los Libres, porque recordaba el edificio en Roma, donde está la loba capitolina, quiere decir en la colina de lo que en Italia se llama el Campidoglio y en Cuba, en castellano, Capitolio. Y después está la gran cúpula a 91 metros de altura, que es la gran coronación de todo esto, donde han trabajado los técnicos rusos devolviendo el oro de 24 quilates a los pétalos de la cúpula, cuya restauración estructural ha sido una proeza. La linterna está terminada arriba y tiene ya el centellador interior que va nuevamente a girar emitiendo un rayo de luz que es el símbolo de la vitalidad del edificio. ¿Qué elementos decorativos y de ambientación posee el Capitolio de La Habana? Bueno, tiene primeramente los 2 grandes hemiciclos donde aparecen las 2 grandes banderas de la independencia, la bandera de Carlos Manuel de Céspedes, que por mandato de Guaymaro debía presidir siempre junto a la bandera de Narciso López, la bandera constitucional de Cuba, debían presidir siempre el lugar en que se reuniere una asamblea cubana.
Entonces ahí están en una sala, en la sala de la Cámara, está la bandera de Céspedes y en el gran hemiciclo la bandera de 1850, es decir, la bandera de Cuba. Luego en su interior la gran biblioteca totalmente restaurada, el monumental busto de José Martí que da el nombre a la biblioteca. Hay una segunda biblioteca del Senado que es la Antonio Maceo. En su interior, en las galerías, están los bustos de los próceres, todo lo cual ha sido restaurado, reproducido si se había perdido. En las mismas fábricas y talleres en que se hicieron los originales en Italia, los más de 80 mármoles que se emplearon en el Capitolio de procedencia europea y cubana han sido cuidadosamente restaurados y por donde quiera aparecen los atributos de la República. ¿Cuál fue el costo de construcción de esta magna edificación? El Capitolio en su momento costó aproximadamente 23 millones. Hoy costaría 1.000 millones hacer algo parecido y no sé si esa suma nos alcanzaría. No lo sé, si esa suma nos alcanzaría. ¿Qué nos pudiera decir sobre el proceso de restauración del Capitolio de La Habana? La obra del Capitolio es una obra monumental de restauración. Esa obra se debe por completo a la expresa voluntad del general presidente Raúl Castro Ruz. Fue él el que tomó la determinación de restaurar el Capitolio y de poner en valor un monumento nacional en el cual se vivieron momentos muy trascendentales de la vida de Cuba. Allí fue velado Jesús Menéndez. Allí se debatió la Constitución Democrática de 1940, donde se escuchó la voz de importantes representantes de lo más democrático, progresista y luchador del pueblo cubano. Allí, además, se sentaron algunas figuras históricas de gran importancia, como Eduardo R. Chivas, Juan Marinelo, por ejemplo, Blas Roca Calderío, por citarte algunos, y algunas de las figuras más importantes de la República, como Oreste Ferrara y Merino, entre otros. Entonces el Capitolio es un lugar histórico. El presidente vio eso con claridad. Hoy no podríamos iniciar esa obra en las condiciones actuales. Hemos trabajado casi 6 años en una obra tremenda, restaurando lo que estaba roto, lo que estaba perdido. Piensen que, por ejemplo, la cúpula, al perder el pararrayo, las centellas castigaron la cúpula. Hubo que hacer una restauración estructural monumental. Hubo que bajar en algunos casos a los cimientos del edificio. El tambor de la cúpula, por ejemplo, está sostenido con troncos de jiquí que se colocaron allí en el momento de la construcción y que fue en su momento una proeza. Y después en el interior del Capitolio hay salas didácticas donde aparece el tesoro del Capitolio, que son las vajillas, la cubiertería, los documentos más importantes, una sala de los símbolos patrios, donde se explican con alta tecnología los símbolos de la nación cubana que la Constitución aprobada recientemente establece. Y finalmente una sala monográfica donde se explica al visitante la obra de construcción y de restauración, de lo cual sin lugar a dudas se publicarán libros, etc. Una vez pagada esta deuda de gratitud y al mismo tiempo de verdad que ha de conocerse, debo decir que para la Oficina del Historiador es la obra simbólica del 5º centenario de la ciudad. Esa es la obra con la cual se conmemora por parte de la oficina, entre otras obras, el 5º centenario de La Habana, con la reconstrucción de uno de sus más importantes monumentos, que se une al Teatro Nacional que está al lado, que se une a las obras en el Parque Central, las obras en el Prado, donde por ejemplo se ha hecho la maravillosa escuela histórica de Rafael María de Mendive. Quiere decir que ahí compartimos lo social con lo monumental. Porque muchas personas preguntan, bueno, ¿por qué restaurar? ¿Y por qué? Bueno, el oro ha sido el donativo de la Federación Rusa. Ellos se admiraron de la obra de restauración. Vinieron sus técnicos de todas partes de la Federación para trabajar desde
mediados del pasado año hasta el próximo día 5 de septiembre, en que estarán todavía arriba. No podía caer una gota de agua cuando se estaba implantando el oro sobre las nuevas planchas de cobre. Por tanto, esa tienda de campaña que usted ve es la cúpula con aire acondicionado dentro para poder soportar el calor a esa altura y poder dar el oro, como en este momento se están colocando las últimas láminas de oro de 24 quilates, los mismos que se colocaron en la restauración de la gran escultura. La capital cubana posee un sitio singular de gran valor histórico que ha sido escenario de los más importantes actos y acontecimientos de la Revolución cubana, la Plaza de la Revolución José Martí. A este sitio dedicaremos nuestro próximo programa. Soy Marixa Rodríguez y los invito a una nueva cita de Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos.